Hola y bienvenidos a Neuropíldoras, el podcast donde exploramos las fronteras del conocimiento neuropsicológico. Comencemos por el principio, por la tensión fundamental que dio origen a nuestro campo, la dicotomía entre localizacionismo y holismo. A principios del siglo XIX, Franz Joseph Gall, con su frenología, propuso una visión radicalmente localizacionista. Cada facultad mental, desde la benevolencia hasta la destructividad, residía en un órgano cortical específico, cuya forma moldeaba el cráneo. Aunque hoy nos parezca una pseudociencia, la idea de Gall fue revolucionaria. Situaba inequívocamente la mente en el cerebro y proponía una especialización funcional. Casi inmediatamente, Pierre Flurin respondió desde el holismo. A través de ablaciones sistemáticas en cerebros de animales, observó que, si bien la pérdida de tejido afectaba la conducta, con el tiempo, las funciones parecían recuperarse, independientemente de la zona exacta extirpada. Concluyó que el cerebro funcionaba como un todo unificado, un campo agregado. Este debate habría permanecido en un plano casi filosófico de no ser por la llegada del método clínico anatómico. En 1861, Paul Broca describió a su paciente Louis-Victor Le Borgne, TAN, quien solo podía pronunciar esa sílaba. Tras su muerte, la autopsia reveló una lesión precisa en la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo. La conclusión de Broca, hablamos con el hemisferio izquierdo, fue un hito. No solo validó una forma de localizacionismo, sino que lo hizo con evidencia empírica humana. Poco después, en 1874, Carl Wernicke describió un tipo diferente de afasia, una decomprensión asociada a una lesión en el giro temporal superior, también en el hemisferio izquierdo. Pero Wernicke fue más allá de la simple localización. Propuso el primer modelo de red neurocognitiva, un centro para las imágenes auditivas de las palabras, su área, y otro para los movimientos del habla, el área de Broca, conectados por el fascículo arqueado. Este fue el germen de la neuropsicología de sistemas, la idea de que las funciones complejas no residen en puntos, sino en circuitos. El siglo XX trajo consigo una mayor complejidad. Carl Lashley, con sus experimentos en ratas, pareció revivir el holismo con sus principios de equipotencialidad y acción de masa, sugiriendo que la cantidad de tejido cerebral importaba más que su ubicación específica. Sin embargo, el péndulo teórico encontraría su equilibrio en figuras que ofrecieron una síntesis mucho más sofisticada. Aquí es imposible no detenerse en el psicólogo canadiense Donald Hebb. En su obra de 1949, The Organization of Behavior, Hebb proveyó el mecanismo celular que faltaba. Su postulado, hoy conocido como la regla de Hebb, planteaba que las neuronas que se disparan juntas se conectan entre sí. Introdujo el concepto de asamblea celular como el sustrato de un pensamiento o recuerdo y la plasticidad sináptica como el motor del aprendizaje. Hebb nos dio el puente entre la neurona individual y la cognición. La evidencia clínica más espectacular de la especialización llegó con Brenda Milner y su estudio del paciente HM. Tras una lobectomía temporal bilateral para tratar su epilepsia, HM perdió la capacidad de formar nuevas memorias episódicas, aunque su inteligencia y otras funciones cognitivas permanecían intactas. Este caso demostró de forma irrefutable que la memoria no era una función difusa, sino que dependía críticamente de estructuras específicas como el hipocampo. La memoria se disoció del resto de la cognición, un golpe mortal para el holismo simple. Pero, ¿cómo reconciliar la especialización de Broca, Wernicke y el hipocampo de HM con la aparente flexibilidad observada por Florence o Lashley? La respuesta la ofreció el genio de Alexander Luria. Luria, con su enfoque de los sistemas funcionales dinámicos, resolvió elegantemente la dicotomía. Para él, una función psicológica compleja, como escribir una carta, no está localizada en un único punto, sino que es el resultado de la acción concertada de múltiples áreas cerebrales. Cada una de estas áreas aporta un factor específico y puede formar parte de diferentes sistemas funcionales. Por ejemplo, el lóbulo occipital aporta el análisis visual, el parietal la orientación espacial y el frontal la planificación y la intención. Si una parte del sistema se daña, la función se ve alterada,
pero la estructura de la alteración dependerá del eslabón que se haya roto. Su modelo de las 3 unidades funcionales, la primera para el tono y la vigilia, la segunda para recibir y procesar información y la tercera para programar y regular la acción, sigue siendo un pilar conceptual. El modelo de Luria nos lleva directamente a la neuropsicología contemporánea. Hoy, gracias a técnicas como la resonancia magnética funcional, RMF, y los potenciales relacionados a eventos, PRE, podemos visualizar estos sistemas funcionales en tiempo real. La RMF nos ofrece una exquisita resolución espacial, mostrándonos dónde ocurre la actividad, mientras que los PRE nos dan una inmejorable resolución temporal, revelando cuándo ocurren los procesos, milisegundo a milisegundo. Este avance tecnológico nos obliga a refinar nuestros modelos teóricos. La vieja dicotomía mente-cuerpo, que resuena en la distinción clínica entre trastornos orgánicos y funcionales, se vuelve insostenible. Aquí es útil recurrir al monismo psiconeural de Mario Bunge. La mente no es un producto del cerebro ni es causada por él. La mente es la actividad específica de sistemas neuronales plásticos. No hay función sin estructura. Y esto nos introduce en el concepto de emergentismo. La conciencia, la memoria o el lenguaje son propiedades emergentes del sistema nervioso. Esto significa que son propiedades que el sistema como un todo posee, pero que no se encuentran en sus componentes individuales. Una neurona no piensa, pero una red de neuronas sí. Este enfoque nos protege del reduccionismo simplista que pretende explicar la cognición únicamente a nivel molecular o celular. El principio organizador que unifica todo lo anterior es la neuroplasticidad. El cerebro no es un hardware estático, como sugería la errónea metáfora del ordenador. Es un sistema en cambio constante, moldeado por la experiencia. Distinguimos entre la plasticidad independiente de la experiencia, desarrollo genéticamente guiado, la plasticidad expectante de la experiencia, que ocurre en periodos sensibles y requiere inputs ambientales específicos para un desarrollo normal, como el lenguaje, y la plasticidad dependiente de la experiencia, que subyace al aprendizaje a lo largo de toda la vida. Finalmente, debemos abandonar otra dicotomía artificial, la separación entre cognición y emoción. Antonio Damasio, con su hipótesis del marcador somático, nos demostró que la razón no es pura. Las decisiones racionales dependen de la capacidad del cerebro, especialmente de la corteza prefrontal, para interpretar las señales emocionales que provienen del cuerpo. La emoción, lejos de ser un ruido en el sistema, es una forma de cognición, un mecanismo rápido, de abajo arriba, que guía nuestra atención y nuestra conducta. Este sistema, mediado por estructuras como la amígdala, interactúa constantemente con los sistemas de control arriba-abajo de la corteza prefrontal, que permiten la regulación y la planificación a largo plazo. En resumen, nuestro viaje por los modelos explicativos de la neuropsicología nos ha llevado de una visión de un cerebro parcelado a un cerebro holístico, y de ahí a una síntesis sistémica y dinámica. Hoy entendemos el cerebro como un conjunto de sistemas funcionales plásticos, donde las funciones emergen de la interacción de redes neuronales y donde la cognición y la emoción son dos caras de la misma moneda adaptativa. Comprender esta trayectoria no es solo un ejercicio académico, es la base indispensable para una práctica clínica rigurosa y eficaz en el siglo XXI. Gracias por acompañarnos en Mente y Materia. Hasta el próximo episodio.